Muy bien, comenzamos entonces con la clase de rentabilidad de la inversión y palanca operativa. A modo de integración con los contenidos anteriores, hemos visto la cuestión de los equilibrios entre inversión y financiamiento, que llamamos el equilibrio patrimonial, margen de seguridad, cuestiones que tienen que ver con indicadores financieros vinculados a la liquidez y a la capacidad de la organización de atender sus compromisos en su conjunto, en términos amplios. Pero hemos mencionado muchas veces que el propósito de una organización es alcanzar niveles de rentabilidad satisfactorios, competitivos, pero no habíamos hablado de ello. Así que este es el momento de empezar a analizar los indicadores de rentabilidad que se elaboran sobre la base de información contable. Vamos a ver que hay dos tipos o dos clases de rentabilidad. La rentabilidad del activo, que es la que vamos a analizar hoy, también llamada rentabilidad de la inversión o económica. En la bibliografía, que siempre les eh, recomendamos que la lean, la profundicen, también van a encontrar por sus siglas eh, el ROA, ¿no? En el inglés, ¿sí? El Return on Assets, eh, que tiene que ver con lo mismo. La percepción de cuánto dinero tiene que inmovilizar una organización con independencia de la fuente de financiamiento que utilice para conseguir unos resultados, llamémosle operativos, ¿sí? En la idea de esos resultados, ¿no? Nosotros hablamos de resultados que tienen que ver con la gestión de esos activos, con la tenencia de esos activos, tanto activos reales como pueden ser los inventarios. Ahí vamos a tener eh, los famosos resultados por tenencia, que más adelante vamos a profundizar qué son. También vamos a ver que hay resultados por la tenencia y la gestión de activos financieros, como son las inversiones transitorias, la tenencia de disponibilidades, como también la generación de crédito para nuestros clientes, bueno, el conjunto, las operaciones de compra y venta, las estructuras de gastos, es decir, como si estuviéramos viendo un estado de resultados y estableciéramos una mirada que solo involucre los resultados asociados a decisiones de inversión. Es decir, no estamos contemplando en la rentabilidad del activo los resultados que se puedan generar como consecuencia de lo que llamamos financiación recibida. ¿Sí? Solamente estamos analizando los resultados de asociación con el activo. Y también luego, cuando incorporamos, sí, quiénes son los que financian esta inversión, y prestamos particular atención a los propietarios, que son los que corren tanto con el riesgo operativo como con el riesgo financiero. Bueno, la mirada de la rentabilidad del patrimonio neto de los propietarios, o llamada también rentabilidad financiera, o ROE por sus siglas en inglés. Bueno, estas cuestiones ya analizan la combinación, esto lo vamos a ver más adelante, la combinación de las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Pero hoy nos vamos a enfocar en la rentabilidad de la inversión. Si recuerdan, cuando vimos la noción de capital de trabajo y analizamos las decisiones más de corto plazo, en el corto plazo, el ciclo operativo, las características, cómo éramos capaces de hacer ciclos más eficientes, bueno, era un factor determinante de la rentabilidad de la inversión. Así que el capital de trabajo, seguimos reafirmando esta filosofía. ¿Por qué también? Porque las modificaciones, si nosotros pensamos de vuelta que el indicador de rentabilidad, como vamos a ir viendo más adelante, es un cociente entre los resultados que conseguimos y el capital que tenemos que inmovilizar, y dentro de ese capital o de esos activos está el capital de trabajo. En el corto plazo, nuestra capacidad de gestión está fundamentalmente limitada a esas cuestiones. Así que en el corto plazo prestamos atención a esta vinculación muy potente entre ambas cuestiones.
Como decimos, la rentabilidad de la inversión o rentabilidad del activo total va a tener una formulación convencional. Vamos a ir viendo cómo vamos mejorando, tratando de encontrar los factores que realmente provocan aumentos, disminuciones, estancamientos o caídas en el rendimiento de la inversión de una organización. Vamos a ver después ampliar aún más para entender qué variables influyen en su determinación y este concepto vamos a ver de interdependencia. Vamos a empezar de a poco. Como decíamos, en principio es un cociente, ¿no? En el numerador van las utilidades operativas o utilidades antes de las cargas financieras que generaría el financiamiento que recibe una organización. Pero eso no me interesa en esta instancia. Yo estoy analizando cuánto rinde mi inversión. Eso en el numerador y en el denominador el activo total promedio. Una versión del activo que refleje de la mejor manera posible cuánto dinero tuve yo inmovilizado durante el periodo de tiempo analizado. Si es un año, bueno, muy bien. A veces tomamos entre el inicio y el cierre y nos arroja una cifra significativa, representativa, perdón, y a veces tomamos otras muestras. ¿Por qué? Porque hay momentos del año que por cuestiones estacionales el activo puede ser mayor o incluso menor a lo que podríamos llamar el resto de los meses del periodo. Buscamos una versión representativa de la inversión. Así que este cociente que nos diría, bueno, parece razonable pensar que si yo consigo los mismos resultados con un nivel de inversión menor, ¿sí? Estaría muchísimo mejor o resultados mayores con la misma inversión. Es decir, es una cuestión casi al principio, una visión, si queremos llamar así, estrictamente matemática, ¿no? ¿Cómo hacer más eficiente o hacer mayor ese número resultante, ese indicador de rentabilidad? Ahora, cuando analizamos los fundamentos, ahí aparece lo que llamamos la fórmula de DuPont. La fórmula de DuPont descompone la rentabilidad ahora en dos factores que se multiplican, ¿sí? Esa es la operación aritmética, una multiplicación. Un primer factor que lo denominamos el margen sobre ventas, que es el cociente entre las utilidades y las ventas que generó la empresa en un periodo de tiempo. Y un segundo factor que denominamos rotación, que es el cociente entre las ventas y el activo total promedio. Como ven, en realidad esto se genera un proceso de deducciones matemáticas. Lo que estamos haciendo finalmente es multiplicar y dividir y separar la expresión que vimos en la diapositiva anterior. Un primer factor, el margen. Un segundo factor, la rotación. Es decir, las empresas obtienen su rendimiento a través de distintas combinaciones entre margen y rotación. Habrá empresas que tienen un margen sobre ventas mayor y una rotación, es decir, una utilización de su capital invertido que genera, por ejemplo, ciclos operativos más extensos o mayor inmovilización de activos fijos, y otras que, por el contrario, tienen márgenes sobre venta más bajos, pero sin embargo consiguen ciclos más cortos, es decir, funcionar con ciclos operativos más cortos, quizá con menor incluso nivel de inversión en activos fijos. Por lo tanto, la rotación, ¿sí? La circulación de su capital es más rápida y compensan una con otra. Podemos encontrar, como decimos, en los extremos márgenes altos, rotaciones lentas, y en el otro extremo márgenes bajos y rotaciones muy rápidas. Y en el medio, como siempre decimos, la gama de los grises, ¿no? Ahí habrá combinaciones. Lo que marca esto es básicamente un poco como es la identidad de una organización, ¿no? Si se apoyan más para mejorar su situación en el margen o en la rotación, digamos, dónde está la potencia de esa empresa. Pero como hemos dicho, hay una cuestión de interdependencia, mucho, un factor multiplicado por el otro. Cuando uno piensa en cómo puede mejorar el rendimiento de la inversión,
dice, bueno, voy a trabajar intentando elevar el margen. Pero muchas veces vamos a ver que las acciones tendientes a elevar el margen traen como consecuencia efectos que pueden deprimir y hacer todavía descender más la rotación o viceversa. ¿Sí? Es decir, hay acciones que generan efectos que se contraponen y pueden llegar, como dijimos, a neutralizar las intenciones que teníamos nosotros en cuanto al resultado final. Es decir, puede ser que eso mejore el margen, pero puede ser también que casi inevitablemente empeore la rotación. ¿Sí? Pensemos en esta cuestión de que los factores en general un aspecto de interdependencia. Interdependencia. Entonces, esta idea de margen y rotación y combinaciones puede abrirse aún más, tratando de entender qué hay dentro de cada uno de estos factores. Vemos que hay variables que se repiten, comprenden el precio unitario de los bienes y servicios que comercializamos. Si es un mix, bueno, también hay un mix de productos o servicios, ahí será claramente un precio promedio de sus operaciones. La cantidad vinculada al nivel de actividad. Eso estoy en el tramo del margen, como pueden ver. El costo variable unitario, un factor importante que tenemos que volver a refrescar es el concepto de contribución marginal, que también se ve en las cuestiones de punto de equilibrio, y los costos fijos totales. Del lado de la rotación, el activo total promedio, que es el denominador de este segundo factor, lo descomponemos en la parte circulante y en la parte fija, en el capital de trabajo y en el activo fijo. Y en el numerador, el nivel de actividad traducido en ventas P por Q. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que estamos, primero, vemos la expresión general, vemos cuáles son los factores determinantes del rendimiento de la inversión y después empezamos a mirar qué hay dentro de esos factores para decir, bueno, yo tengo que ejercer acciones o quiero enfocarme en, ahora vamos a ver, alguno o algunos de estas variables para qué, para sostener e incrementar el rendimiento de mi inversión. Eh, Como decíamos, hay en los extremos hay características de uno o de otro tipo, donde hay preeminencia de algún factor, pero bueno, hay distintos elementos que influyen, ¿no? Ahí tenemos la enunciación, la demanda, el poder de negociación, siempre mencionamos esto, con clientes y con proveedores, roles de la competencia, etapa del ciclo económico, ¿no? A veces que uno dice, bueno, quiero aumentar mi rendimiento, pero las condiciones macroeconómicas no son favorables, o sectoriales, no son favorables para una iniciativa de ese tipo, y es una estrategia más sostenible y más elegible, es decir, por ejemplo, sostener el rendimiento actual, ¿sí? Y generar quizá alguna situación de liquidez. Estas cuestiones, digo, no es que siempre la empresa busca aumentar la rentabilidad bajo cualquier condición, ¿no? Esto no es así. Es decir, que la empresa va a tratar de hacerlo, bueno, siempre y cuando las condiciones así lo permitan. Tamaño de composición, estructura de costos y nivel de riesgo operativo. Acá sí, como dijimos, decisiones de inversión tienen que ver con el riesgo operativo. Las cuestiones eh, eh, vinculadas a la rentabilidad, recuerden que hay un vínculo de aversión al riesgo, por lo tanto, aquellas actividades que eh, pueden prometer niveles de rentabilidad mayor, tienen asociado niveles de riesgo operativo más elevados. Es decir, el riesgo operativo, dependemos qué vemos primero, pero si analizamos el riesgo operativo y vemos que es un riesgo operativo elevado, esto no quiere decir que me están garantizando rendimientos más altos. No hay garantía de los rendimientos y el mayor riesgo ofrece una mayor volatilidad, ¿sí? En los resultados, que pueden hacer que mis rendimientos sean mayores como también pueden ser negativos y en mayor proporción a lo previsto, ¿no? El riesgo funciona potenciando
los resultados posibles en ambas direcciones, positivos y negativos. Entonces, conociendo el comportamiento, los factores y las variables, y en qué entorno se mueve la empresa para, digamos, no aplicar recetas que no tienen viabilidad, bueno, la idea sería empezar, como decimos, a analizar cuáles son, de alguna manera, estrategias, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellas empresas que pueden tener una mayor fortaleza que tiene en cuanto al rol del margen sobre ventas en el rendimiento de la inversión? Bueno, eh, ¿qué variables están afectadas? Deberíamos recordar la diapositiva que vimos inicialmente de las variables involucradas: precio, costo variable unitario, costos fijos totales, nivel de actividad, ¿sí? Entonces uno muchas veces trata de pensar simplificadamente esto y pensar que elevando el precio es una estrategia que puede ser muy positiva, pero empiezan a aparecer factores que, como veíamos antes, demanda, que pueden llegar a compensar o a rechazar aumentos de precio, castigando, sí, teniendo un precio más alto, pero un volumen de actividad más bajo. Y esto que decíamos, que puede ser que la estrategia no sea la acertada, también tiene efectos colaterales en que si vos bajás tu nivel de actividad, ¿sí? Como consecuencia del aumento de precio, puede que no solamente eh, tu margen no crezca o no crezca lo que vos esperás, lo que sí puede suceder es que si vos tenés una estructura de inversión con una presencia de activos fijos y cae tu nivel de actividad, la rotación, en el sentido de la utilización de los capitales invertidos, si querés llamarlo así, la capacidad ociosa que va a generar esa caída en el nivel de actividad para una empresa que está dimensionada para un nivel de actividad mayor, ahí afecta también, ya como decíamos, por la cuestión de interdependencia de factores, una rotación menor ante un margen que quizá pudo moverse tímidamente hacia arriba. ¿Cuándo tocar el precio? ¿Cómo manejar el precio de venta? Me parece que son factores, ahí teníamos mencionadas, demanda, competencia, poder de negociación. Podemos meter la inflación, vamos a hablar de ello también, ¿no? Em, Trabajar sobre el margen y elegir las variables, bueno, implica básicamente una cuestión de lectura, de comprensión de estrategias, de comportamiento, de la actividad económica, de la importancia que pueden tener mis bienes y servicios para mis clientes, eh, y básicamente el cómo, es decir, qué es, sobre qué tengo que trabajar, ¿sí? Muchas veces decimos, aumento el nivel de actividad es una buena decisión para distribuir los costos fijos totales en un número mayor de unidades y de esa manera reducir su incidencia unitaria. Ok, pero si tengo que bajar el precio de venta para aumentar el nivel de actividad, eso también, ¿qué va a provocar? Disminuciones en la contribución marginal, precios más bajos con costos variables unitarios que, si no pasó nada, quedaron como estaban. Por lo tanto, hubo una contracción en las contribuciones marginales. Muchas veces pensamos que las acciones son sobre una variable, ¿no? Y el resto no pasa nada, ¿no? No, es decir, pueden tener consecuencias, pero nosotros no tenemos, como decía así, políticas activas, por ejemplo, para mencionar, para quizá bajar el precio de venta, lo que podría decir va a conducir a lo que mencionamos antes, pero también simultáneamente poder trabajar sobre los costos, ¿no? Es decir, hacer un trabajo integral y no un trabajo pensando solamente en tocar algo. Esto lo llamamos un análisis de sensibilidad, que muchas veces sirve para comprender los efectos colaterales de una acción y cuál es su reacción. Pero también esto, en términos del mundo real, no nos impide, y al contrario, creo que nos obliga a
pensar de una manera integral en todas las variables que están involucradas y sobre las que yo puedo tener poder de acción y control, ¿no? Decimos, es decir, ¿qué variables son? Muy bien. Ahora también examinémoslas a la luz del grado de control o de manejo que tenemos sobre las mismas, ¿no? Algunas son incontrolables. Yo no puedo manejar el nivel de salarios si hay una paritaria nacional y fija salarios para todas las empresas de mi sector, pero quizás puedo encontrar la forma de ver el tamaño de dotación de personal, ver dónde lo ubico, ver el modo de distribuir ese recurso, es decir, gestionar las cosas que puedo gestionar, las otras soy tomador de esas decisiones. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? Está claro que analizar el margen plantea que no es una ecuación tan simple de diferencia entre el precio y los costos, ¿sí? Y ver qué relación tienen con las ventas. No. Parece que también pone en consideración que quizás mi empresa no sea capaz de enfocarse en toda una demanda, sino que tiene que seleccionar un segmento de esa demanda, que también tiene que pensar cómo hacer que ese producto o servicio que ofrece tenga rasgos diferenciales. Pensemos que esa diferenciación, que hay que trabajar para obtenerla, es la que puede permitir sostener aumentos en el precio, porque hay una percepción por parte de los clientes de estar frente a un producto diferente por el cual están dispuestos a pagar un precio más alto. ¿Sí? Es decir, entender qué es valor para nuestros clientes y no simplemente pensar que el precio lo puedo fijar unilateralmente y mi cliente siempre va a decir que sí, salvo en condiciones de un monopolio absoluto y ausencia de productos sustitutos, cosa que es por demás infrecuente, por lo menos para las empresas pequeñas y medianas. Es decir, estas cuestiones parece que son centrales para entender de una manera inteligente el tema de las acciones sobre el margen. ¿Eh? Fíjese que yo estoy mencionando, pero no mencioné los costos, ¿verdad? La estructura de costos es también una preocupación permanente de las empresas. Es decir, cómo contar con una estructura más eficiente. Es decir, no solo que tenga que ver con una disminución de los costos variables o los fijos, sino es decir, cómo gestionar los costos globales que tiene la empresa, qué tipo de estructura tiene, si le conviene una estructura rígida con mucho costo fijo o una estructura más flexible con más costos variables. ¿Sí? Es decir, cómo es el comportamiento de su demanda. Es decir, qué están haciendo mis competidores barra colegas en este terreno. Es decir, ver cómo también, y en esto creo que la pandemia ha dejado una enorme enseñanza para las cuestiones de las estructuras de costos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando de golpe se apaga la luz y no hay actividad y vos te encontrás con una serie de costos que hasta ese momento no tenías presente? Y muchos de esos costos fijos pueden ser costos erogables, por lo tanto tienen un doble impacto, ¿no? Su rigidez y su presión sobre la caja. Entonces, em, todas las variables se ponen sobre la mesa. Todas las variables se ponen sobre la mesa. Sin perjuicio de eso, muchas veces la bibliografía lo que hace es suponer que los costos están dimensionados y determinados de acuerdo a una eficiencia operativa y que la variable a modificar es básicamente, en este caso, el precio. Entonces se analiza toda la dinámica de la elasticidad de la demanda y su relación con el precio. Como decíamos, el segundo factor es la rotación, ¿no? ¿Qué decimos nosotros aquí? Que la rotación es un concepto más asociado al activo circulante que al activo fijo. Es decir, cuando las empresas tienen más activos circulantes como porcentaje de su inversión total, el dato de la rotación, el número de la rotación, ¿no? Si es 3 o 4 veces, es decir, el número de la rotación es 4. Ok. Sí que si su activo se inicia y se reinicia, digamos,
cuatro veces al año. Muy bien, es decir, que en un año serían periodos de 90 días. Si la empresa tiene una porción significativa, no sé, 70-80% de su activo es activo circulante, la rotación nos va a acercar a la idea de cuál es la duración del ciclo operativo, porque es mayoritariamente esa inversión está determinada por la duración del ciclo operativo. Ahora, si el grueso de la inversión, por el contrario, es activo de naturaleza fija, generalmente los números son más bajos, de esos cuatro, te dice 1,5, y eso no dice, no te está llevando a la idea de cuánto dura mi ciclo operativo, que lo tendrás que calcular de otro modo, obtener la información de otro lado, simplemente te está diciendo que lo que tenés que mirar ahí es un dato diferente como complemento, que es cuál es la capacidad normal de producción de una empresa y cuál es la capacidad de utilización de esa capacidad normal, ¿no? Estos son datos que a uno le permiten em, empezar a ampliar la mirada de un número duro, por decir así, 4 o 1,5, uno dice, ah, bueno, esta tiene una rotación menor. Sí, pero tiene una rotación menor porque es una empresa que es intensiva en capital, activo fijo. La otra tiene una rotación mayor porque es una empresa que es mayoritariamente su activo está conformado por activos circulantes que rotan, vinculados, como decíamos al principio, la duración del ciclo operativo, tamaño del capital de trabajo. Eso explica por qué la empresa tiene una rotación mayor. La composición de la inversión está en el denominador y en el numerador el nivel de actividad. ¿Ok? La pregunta entonces se plantea del mismo modo. En este caso, como decíamos, para el margen, que se supone que los costos están correctamente determinados, son eficientes, sus estructuras de costos, y hay que trabajar, la variable a utilizar es el precio, ¿sí? Aquí pensamos en el nivel de actividad. Si ¿cómo hacemos para una estructura de capital determinado de inversión, aumentarla? La rotación, pues bien, incrementando el nivel de actividad. La pregunta es ¿cómo? De vuelta a las cuestiones de interdependencia, ¿no? Entre el margen y la rotación. ¿Cuándo y cómo? Si en el caso anterior decíamos, no pensemos solamente eh, en el precio, ¿sí? Sino también pensemos en los costos. Aquí también decimos, no pensemos solo en el nivel de actividad, pensemos también si no podemos hacer algo respecto de la cantidad tamaño de la inversión y su composición, ¿no? Es decir, ver cómo podemos ir adaptando estas cuestiones, ¿no? Si trabajo sobre el nivel de actividad, sí, pero también simultáneamente me ocupo de ver cómo puedo ser más eficiente en cuanto a la masa de recursos que tengo invertidos en mi activo, ¿no? Cómo puedo reducir el ciclo operativo. Quizá cómo puedo, es decir, trabajar con mi estructura para proveer o producir servicios que pueden ser marcas blancas de supermercados o para incluso otras empresas que pueden hasta en cierto punto competir conmigo, pero un mayor nivel de actividad que no se traduce en ventas a mis clientes, sino en abastecer, eh, incluso aunque suena paradójico, a empresas de la competencia con el producto. eh, Sin mi marca, por supuesto, bueno, también son elementos que ayudan a mejorar la utilización de la capacidad instalada, ayudan a mejorar mi rotación, ¿sí? Y pensemos que si mejora la capacidad instalada y por aumentos en el nivel de actividad, ahí sí estos costos fijos, vuelvo al margen, ¿sí? Pueden ser reducidos positivamente en términos de su incidencia unitaria. La inflación también juega en esto, ¿no? Hemos visto el concepto de absorción y traslación, absorción e impacto de costos. Nosotros muchas veces pensamos que el aumento de precio eh, es el que vemos todos los meses y en realidad esos aumentos de precio muchas veces lo que son ni más ni menos que la traslación de la inflación, es decir, que no es un aumento en términos reales, por lo tanto
ese, ese punto lo tenemos que revisar en nuestra cabeza, ¿no? Es decir, salir de la economía inflacionaria para entender los movimientos de precios, costos en una economía sin inflación. Pero de vuelta, metemos la inflación para entender cómo juega la absorción y la traslación. La absorción puede ser plena o parcial. La traslación puede ser plena o parcial. También pueden ser nulas, ¿no? Es decir, pues yo puedo tener una capacidad de negociación con mis proveedores que hago que este mes, cuando me quieren traer la lista nueva, le digo, no, este mes no hay lista nueva, seguimos con la lista que tenemos presente. Y lo mismo me puede pasar con mis clientes. Cuando yo llevo la lista y le digo, mira, los aumentos son de 3% o 4% para este mes, y me dicen, no, este mes no hay aumento. O a lo sumo acepto la mitad y la otra mitad el mes que viene. Entonces, ¿cómo funcionan la absorción, impacto en costos, la traslación, impacto en ventas? Es determinante, es determinante, porque como ustedes pueden observar, hay muchas combinaciones posibles entre absorción y traslación. Está claro que a mis clientes, o a nosotros mismos, como compradores, em, si el aumento es producto de la inflación, o aumento por otra cosa, por especulación, por cobertura o por lo que fuere, por escasez de una materia prima que eleva los costos, bueno, eso tiene un efecto sobre la demanda. Ahí tendremos que ver de vuelta, siempre es importante analizar el comportamiento, cómo reacciona la demanda a los aumentos. Em, ¿Cómo impacta sobre la liquidez? ¿Por qué? Porque si yo tengo aumentos de costos, ¿sí? Que absorbo, no puedo rechazar, y ese aumento de costos es del 4%, y yo puedo trasladar una cifra menor, lo que estoy haciendo, voy a visualizar un margen menor. Si pienso en el ciclo operativo y la salida y el excedente financiero, me doy cuenta que mis ganancias reales disminuyen, porque tuve 4% de aumento de costos, 2% de aumento en el precio de venta para mantener la demanda. Entonces, vendo lo mismo, pero a un precio real más bajo de lo que fue. Eso reduce mi excedente financiero y consecuentemente impacta sobre la liquidez de la organización. Es decir, no solo el efecto de la rentabilidad, sino también el efecto sobre la liquidez. Mi autofinanciamiento por enriquecimiento es menor en términos reales. ¿Sí? Cuando aparece la inflación, yo tengo que ser, es decir, muy claro para entender lo que es el efecto nominal y el efecto real. Nominalmente sí, puede ser que tenga evidentemente una mayor ganancia, pero en términos reales no. Y esta cuestión eh, de la absorción y traslación juega en cuanto a los números y también en cuanto a los tiempos. ¿Sí? Si me dicen, yo te doy el 4%, pero te acepto dos este mes y dos el mes que viene, no es lo mismo que aceptármelo íntegramente en un solo mes, ¿verdad? Estoy sacrificando eh, rentabilidad y estoy sacrificando liquidez. Y también empiezan a aparecer otras cuestiones que en este caso, recordemos, estamos viendo la rentabilidad de la inversión, me interesará a mí ver cómo es mi estructura de activos monetarios. Los pasivos monetarios jugarán para la rentabilidad de los propietarios, pero en cuanto a tener una inversión con una presencia importante de activos monetarios, créditos, pongamos, bueno, va a marcar también que en mi agenda no puede estar ausente ver cómo hacemos, qué estrategia antiinflacionaria seguimos para que esa masa de recursos monetarios no impacte significativamente o tratemos de anularla o de compensarla eh, en el rendimiento de mi inversión, ¿no? Como vemos, a veces hay ciertas leyes universales, como se llama la ley de gravedad, que no van a cambiar de la inflación de los 70, a los 80, a la del 2000 y a la que tenemos hoy. Sí hay seguramente comportamientos distintos, cambios en los modos de entender los negocios
nuevos canales, nuevas conductas también, y tiempos distintos de los consumidores y de los clientes. ¿Sí? Es decir, una cosa es funcionar en un mercado con un alto nivel de protección arancelaria que impide que las importaciones vengan o restricciones cambiarias, y otra cosa es operar en un mercado donde existe la posibilidad de competencia externa, no hay restricciones, bueno, en cuanto a la disponibilidad de divisas para importar. Entonces, si yo soy un productor local, no va a ser lo mismo un escenario y otro. ¿No? Entonces muchas veces pensamos automáticamente en respuestas rápidas, pero esas respuestas rápidas no se adaptan a los tiempos. Por lo tanto, esta idea simbolizada quizá en uno de nosotros frente a una góndola, es decir, extrapolémosla también a lo que ocurre en las empresas. Cuestiones y preguntas, algunas de las preguntas del millón. ¿Qué hacer? ¿No? O nos dicen, bueno, si queremos trasladar todo el aumento del precio, quizá tendríamos que darle un plazo mayor. Ah, muy bien, alcanzamos el objetivo de precio, traslación total, pero también al estirar la duración del ciclo, aumentamos los requerimientos de inversión y quizás equilibramos esa cuestión, y hay que ver cómo sigue después la historia, ¿no? Em, Siempre permitámonos esta idea de decir, hago esto, ah, muy bien, esto provoca algún efecto adicional más, y ahí miremos si es así o no. Hmm. ¿Cuándo recuperar márgenes? ¿No? Las crisis de demanda son comunes, ¿no? Venimos de una crisis post-pandemia terrible, hubo aumentos de costos, algunos dirán mis márgenes bajaron. Muchas veces en Argentina medimos los precios en dólares y no en pesos, si trabajamos en el mercado doméstico. Bueno, en síntesis hay muchas cuestiones, ¿no? Hay cuestiones, es decir, no operamos en soledad, no operamos en soledad. Como en otro caso decíamos, démosle plazo a nuestros clientes. Tampoco es una receta infalible ni sostenible en el tiempo, ¿no? Es decir, que si cada aumento implica dar un poquito más de plazo, bueno, esa tendencia nos llevaría al infinito. Es decir, estas cuestiones integran la lógica de lo que ustedes tienen que ver en lo que es la rentabilidad de la inversión. Por último, para este encuentro, lo que estamos por ver es el tema de palancas. El fenómeno del apalancamiento físico, ¿no? Como dijéramos, bueno, tengo un punto de apoyo y, y de alguna manera, sí que me imagino algo en pendiente que apoyo en eso como para mejorar mi fuerza, ¿no? Apalancarme y potenciar mi capacidad para, sí, mover un obstáculo. En este caso, el obstáculo tiene que ver con cómo potenciar mis resultados, ¿no? Eh, Favorablemente y también desfavorablemente. La realidad es que las empresas tienen dos tipos de estructuras perdón, dos tipos de estructura en las cuales se apoyan para la generación de resultados. Por un lado, la palanca operativa, vinculada a su estructura de costos, en particular los fijos, y por otro lado, la estructura financiera, vinculada a la utilización de capital ajeno para la financiación de su inversión. Em, como vemos aquí, las palancas son factores para potenciar, como dijimos, resultados de una u otra naturaleza y de uno de otro signo, ¿no? Es decir, potenciar positivo o negativamente los resultados. Eh, y las palancas también, muchas veces dicen, uy, qué bueno, tenemos una palanca importante, también son sinónimo de riesgo. Porque una empresa que tiene, vamos a ver ahora, un nivel de apalancamiento operativo elevado, eso significa que tiene mucho costo fijo, y eso es una estructura rígida, inflexible, y si el nivel de actividad cae, la empresa se encuentra con un volumen de costos que los tiene y no tiene actividad para compensar. Lo mismo una empresa que ve caer su nivel de actividad, y lo veremos más adelante en el apalancamiento financiero, y se encuentra con volúmenes de deuda
que no se explican en un entorno recesivo. ¿Sí? Bueno, esta idea de altos apalancamientos siempre están asociados a niveles de riesgo también elevados. En el caso de las palancas operativas, si tienen que ver con la estructura de costos y en particular con la elevada presencia de costos fijos, bueno, pensemos que quizás las empresas pequeñas y medianas no son las que cuentan con apalancamiento operativo relevante, sino son empresas de otro tamaño, más integradas, vertical, ¿no? De manera vertical u horizontal, pero básicamente pensamos más en las integraciones verticales, ¿no? Me refiero a los tramos desde la producción de una materia prima o la generación de un servicio hasta su comercialización al cliente final. Productos de mayor valor agregado, por lo tanto uno pensaría mayor margen, ¿sí? Poco flexibles, ¿sí? Que operan a grandes volúmenes porque tienen estructuras de inversión importantes. Por eso ahí dice intensivas en capital, hace referencia al tamaño de las inversiones. Y bueno, son poco flexibles como tales. Por lo tanto, necesitan grandes volúmenes. Las empresas, como dijimos, que enfrentan rigideces en sus estructuras de inversión y de costos, necesitan volumen, necesitan margen, ¿sí? Y necesitan condiciones de los mercados o a veces de las políticas públicas que van generando escenarios más sostenibles, ¿sí? Que no sean tan fluctuantes, ¿no? O se vinculan este tipo de empresas con productos de una demanda más inelástica, ¿no? Comportamientos donde el consumidor no puede abandonar fácilmente. Estos son productos de primera necesidad. Eh, bueno, estos elementos, podríamos decir, configuran las características de las empresas que pueden contar con apalancamiento operativo y un riesgo elevado en algunos ítems, pero compensado en otros, de manera tal de que la empresa pueda funcionar. No está exenta de los resultados de apalancarse y ver qué pasa positiva o negativamente, pero de alguna forma reúne condiciones que le permiten funcionar. Cuando nosotros hablamos del leverage operativo, en este caso, lo que estamos hablando es de un indicador que se ubica en un punto determinado, ¿sí? Porque si pensamos en que nosotros queremos hacer palanca en algo y moverlo, bueno, no es lo mismo que lo que queramos mover esté muy lejos o esté más cerca, ¿no? Es decir, el efecto del apalancamiento va a ser mayor. Entonces, esta visión del leverage operativo, que es un indicador, un número, que lo que hace es analizar cuánto varían mis utilidades operativas, ¿sí? Antes de intereses, eh, ¿sí? Cuánto varían mis utilidades operativas cuando hay cambios en mi nivel de actividad, en mis ventas, ¿no? Dice aquí debajo la fórmula utilizada para medir el grado de apalancamiento operativo, ¿sí? El LO, el leverage operativo, muestra eso, cambios en las utilidades ante cambios en las ventas. Utilidades antes de intereses e impuestos, en este caso, es lo que está mencionando esa expresión UAII, ¿no? Utilidad antes de intereses e impuestos. Lo que se espera es que cambios en el nivel de actividad, por ejemplo, un aumento en el nivel de actividad del 10%, provoque, ¿sí? Cambios en las utilidades más que proporcionales. ¿Sí? Porque aumenta el 10% de las ventas, mis utilidades antes de intereses e impuestos aumentarían el 30%. Y si mis ventas bajaran, pues la caída en las utilidades sería también más que proporcional. ¿Sí? Por eso esta cuestión de el
del apalancamiento debe ser vista en los dos lados. Em, Pensemos esto, ¿no? Con esto vamos cerrando la clase. Esta clase que la hacemos asincrónica para, para ustedes. Siempre dejamos abierta la puerta a las consultas y en la utilización siempre recordamos la utilización de los foros para hacer públicas las dudas que puedan ir quedando y que todos nos vayamos enriqueciendo de las respuestas que se generan en el mismo. Muchas gracias.